y asegurarse sus beneficios, pero digamos que como el jefe de la expedición y la corona española, pues más o menos establecían una capitulación, un contrato sobre que sobre derechos y obligaciones que iba a tener cada uno. Pero ese pasa muy normalmente que cuando las personas que inician este tipo de empresa muchas veces son desplazados, especialmente por otros sectores mucho más, complicado para ustedes. Esta porque comercial en aquel entonces tenía bastante poder económico y político y muy fácil desplazó de su actividad. La burguesía comercial o mercantil es un grupo experto en las complicadas técnicas comerciales y controla toda la red de tráfico internacional de mercancías. Sin embargo, sus inversiones no se limitaron solo al ámbito comercial. Esta burguesía comercial, especialmente en aquel entonces, por la distancia que estaba, ustedes se realizaba generalmente por mar. Más adelante cuando miremos, se va a crear una institución llamada la Casa de Sevilla, que es la encargada del control de todo este tipo de mercaderías que entraba y salía pues, de América. Entonces, eh, esto dice sin ningún como una forma espontánea. Lo que pasó que tendió sin proponérselo un puente en el feudalismo se trasplantó especialmente a América. Eh, el mismo, digamos, en España se basaba en la descendencia del poder, en la cúspide del poder se encontraba el emperador o el rey y en la base los campesinos que estaban supeditados a los nobles, que ocupaban posición en la sociedad y ejercían un poder de independencia. El feudalismo, digamos, en España estaba casi falleciendo, ¿no? Su sistema económico muy deteriorado, especialmente porque las arcas de la corona española estaban muy limitadas por la reconquista de España, la victoria sobre los moros, sino que España siempre fue una nación que se mantuvo en constante y permanente lucha con otros países de potencia mundial por la superioridad, especialmente marítima, con Portugal, Italia, Inglaterra, etcétera. Su finalidad era obtener grandes ganancias del tráfico mercantil, obviamente, si no, no realizaban este tipo de empresas. Toda empresa que se realiza es para obtener dividendos. Sin embargo, el término en el Nuevo Mundo, donde América que ofreció tierra, indios y metales a manos llenas, la finalidad comercial fue por la implantación de una conquista feudal. No fue un desarrollo de carácter capitalista, sino de un régimen eminentemente de carácter feudalista. Aquí también se dio lo que es la doctrina de la conquista durante este proceso. Hubo mucha divergencia, especialmente de la parte de los teóricos en algunos lugares de España. Unos estuvieron en contra, otros estuvieron a favor. Tal vez en un primer momento, una primera etapa de la conquista y colonización, pues como que los teólogos no tuvieron tanta presencia crítica con especialmente lo que realizaban especialmente los españoles. Algunos dos vamos a mencionarles, por ejemplo. La Iglesia Católica estableció varias interpretaciones de acuerdo a sus intereses con vistas a fijar el tipo de relaciones que el mundo cristiano debía mantener. Permítame un momentito porque es que esta perrita no me deja. Estamos ahorita. Permítame.
Disculpe la interrupción. Claro, profe. Entonces, aquí lo que había era una situación de conveniencia, ¿verdad? Dependiendo del punto de vista de cada uno de estos teóricos. Por ejemplo, la teoría ostiense del cardenal Enrique de Sousa dependía que con el cristianismo los derechos quedaban ligados al bautismo, es decir, a la gracia. Por tanto, los no bautizados podían ser despojados de sus bienes o de su jurisdicción sin remordimiento alguna por parte de los cristianos. Pero aquí el inconveniente que se da es que a estas personas, por ejemplo, los no bautizados, o los infieles, como le llamaban, o los nativos, o los indios, o los naturales, ¿cómo podían ser bautizados si su mundo era otro? Porque recuérdense que fue un choque entre dos culturas. Nuestros nativos, los mayas, nuestros antepasados, tenían, digamos, una visión totalmente diferente con respecto a la religión. Tenían sus propios dioses. Y entonces, en aquel entonces, algunos teóricos, algunos teólogos, consideraban que la palabra de ellos o lo que ellos interpretaban era de carácter universal para todos, como que fueran los dueños esencialmente del mundo, sin importar, obviamente, los grupos minoritarios o en desventaja, especialmente los nativos, como que fueran un objeto nada más con que se trataba. Entonces, esta era una de las situaciones con que se manifestaba en aquel entonces por parte de algunos teólogos, especialmente los ostienses. Decía que si bien los pueblos infieles tenían jurisdicciones políticas antes del advenimiento de Cristo, antes de llegar Cristo, al llegar a este mundo, tales jurisdicciones se le transferían como señor espiritual y temporal del mundo, de tal modo que sus sucesores como señor podían reclamar con derecho el dominio de las tierras y las gentes de las regiones de infieles. Recuérdense que habíamos comentado también que el Señor es el dueño del universo, su representante en la tierra es el Papa y el Papa es el que puede establecer, conceder tanto las tierras que en ese momento se establecían y aparentemente con todo su contexto humano, ¿verdad ustedes? Existió otro documento también muy importante que se dio en aquel entonces, bastante controversial también, que era el requerimiento. El requerimiento, digamos, de alguna manera consistía, era un documento real a través del cual era de Palacio Rubio, a través del cual a su llegada a tierra firme los españoles transmitían a los nativos americanos las razones por las cuales estos debían obediencia y sometimiento a la Iglesia Católica y a la corona española. La empresa obligaba a respetar el derecho de los indios al requerimiento. Este consistía en una invitación solemne hecha por los conquistadores a los rebeldes para que entraran o volvieran a entrar pacíficamente bajo el dominio español. Otra vez un abuso por parte especialmente de la corona española, y de alguna manera sirvió como un mecanismo, especialmente por parte de algunos conquistadores o colonizadores, para poder esclavizar muchas veces, especialmente a los nativos. Llegaban los españoles e informaban, digamos, como ellos llevaban unos intérpretes, se llamaban tlaztecas, en algunos casos, no siempre, y le comunicaban a los pobladores que debían de aceptar el poder de la corona española y lo que es la Iglesia Católica. Muchos de ellos pues aceptaron más o menos voluntariamente, otros no, les declararon la guerra, y entonces todo aquel que se resistiera a aceptar el poder de la corona española y de la Iglesia Católica podía ser tomado como esclavo y todos sus bienes, incluyendo sus mujeres, dicen ustedes. Entonces,
Sí, los que no aceptaban prácticamente y se rebelaban y eran capturados eran especialmente los esclavos. Los otros que aceptaban, como era un sistema que se había implementado nuevamente aquí en América, era de carácter feudal. Entonces estas personas pasaban a ser vasallos o tributarios de la corona española, ¿verdad? Otro también que tuvo mucha influencia, digamos, de alguna manera, fue Francisco de Victoria. Eh, en ambos casos decía fueron el problema que se planteaba. Victoria decía con qué derecho han sido sometidos los bárbaros al dominio español, y con la de Carlos V como emperador, la donación papal y las antiguas aspiraciones quedaron asociadas. La donación papal pues es un documento pontificio elaborado por el Papa en aquel entonces, en el cual como parte influyente cedía o otorgaba tierras que no le pertenecían, desde luego, a ustedes. Entonces, ambas fueron negadas por teólogos neotomistas, que es una escuela clasista, especialmente de la escolástica, y juristas del derecho civil de la escuela de Salamanca. Reconocían, eso sí, al Papa como el director espiritual de todos los cristianos, pero decían ellos, negaba que pudieran tener el dominio en el campo secular, no religioso, ni que tuviera ninguna autoridad sobre los no cristianos para ustedes. Por eso les decía, hay varias posiciones que se dan en este contexto. Esta es bien significativa en el que decía, bueno, ¿y por qué el Papa va a tener derecho especialmente sobre estos territorios? Si hay gente que habitaba ustedes. Los juristas religiosos, sin embargo, mantenían el argumento agustiniano en el que se basaba la aceptación de las bulas del Papa, según el cual el Papa podía privar a los infieles de sus derechos e incluso de sus propiedades por el hecho de ser infieles, ¿verdad? Pero todas las palabras o todo lo que ellos mencionaban, pues eran salidas especialmente del grupo dominante, ¿verdad? Ustedes, no de los nativos. O sea, ellos justificaban no solo la explotación, sino la usurpación de estos territorios para su beneficio. Entonces, la validez siguió siendo el eje de la disputa entre España y sus rivales europeos. Estas ofrecían a Castilla un vínculo histórico con el imperio como segunda espada de la cristiandad, que jamás podría aportar ningún argumento enmarcado lo que era esencialmente el derecho natural. Algunas consecuencias que se pudieron tener en aquel entonces, un agregado que hice aquí, usted no lo contempla el libro. Por lo tanto, decía, se trata de todos los viajes realizados por Colón a América, el encuentro de los españoles con las culturas americanas que habitaban estas tierras, así como las relaciones y conflictos inmediatos entre indígenas y españoles que ese encuentro produjo. Significó el encuentro de dos mundos humanos que se habían desarrollado independientemente, sin que uno conociera la existencia de otro. Era lo que les decía, era el choque de dos mundos. Un mundo muy, podríamos considerar, muy tecnificado, muy científico, a ustedes, desarrollado intelectualmente, con grandes avances de carácter tecnológico, contra un mundo muy limitado a ustedes en aspectos de ciencia. ¿Cuáles son esas consecuencias económicas para América? Destacan la introducción de nuevos cultivos adaptados al clima americano. Mejor ejemplo es el del café, pero no van a creer que en café, por lo menos en Guatemala, su producción se dio hasta 1871, más o menos, cuando se empezó a implementar el café en Guatemala, ya que antes era como una situación de carácter decorativo porque era carísimo poder cosechar el café en aquel entonces. Otras consecuencias sociales más drásticas, la mortalidad, nuevas razas, cruce masivo racial entre indígenas a blancos, mestizos entre negros y blancos, mulatos entre negros e indígenas, zambos. Esta mezcla racial es la seña de identidad de la América actual. La esclavitud se convierte en vergonzosamente normal en América hasta finales del siglo XIX. Consecuencias políticas, se produce la caída de los imperios precolombinos, posiblemente imperios. No podemos hablar de mayas, no se le considera como imperios, sino solo los aztecas o los incas.
Entre los más destacados, los indios de las zonas más inaccesibles escapan a este proceso y resisten la conquista. Bien, va ustedes, pero obviamente las condiciones geográficas en aquel tiempo eran muy complicadas y el único medio de locomoción en aquel entonces eran las bestias, caballo o burros. Para zonas muy escabrosas donde se refugiaron los nativos era difícil. Consecuencias culturales: la cultura europea se introduce en todos los ámbitos de la vida, a veces incorporando rasgos indígenas. La cultura indígena se ve relegada en los ámbitos religioso o de carácter lingüístico. El carácter de las expediciones descubridoras y el esfuerzo privado, individual y la acción especialmente de las capitulaciones políticas que se dan en aquel entonces. Pero esto pertenece, las capitulaciones las vamos a ver aquí adelantito. A ver. Permítame. Pues vamos a ver especialmente lo que van a ser las bases jurídicas de la colonización en América. En este contexto estamos hablando especialmente de el derecho castellano, las primitivas costumbres jurídicas de los indios aborígenes y el derecho propiamente indiano. Por estos tiempos, especialmente en España, cuando se empezaron a manifestar las primeras expediciones y descubrimientos, digamos, España no tenía una unidad nacional. Lo que tenía era una unidad especialmente relacionada con las dinastías de diferentes personajes en aquel entonces. Se establece como hacían antes, ¿va ustedes? O por conveniencia, que todavía a veces en el siglo XXI se manifiesta la conveniencia de casar el hijo de fulanito con el hijo de menganito para mantener un poder económico bastante significativo. Igual pasó con Isabel de Castilla y Fernando de Aragón para tratar de alguna manera unificar más a España. Estos eran Castilla, Aragón, Mallorquín, Catalán, Navarra, Valenciana, eran estados. Y cada quien mantiene su propia personalidad política y administrativa. Digamos, dentro de lo que era la península, su condición se mantenía de estado soberano e independiente. Se dice, a ustedes, aunque en la parte anterior, digamos, como que hay una... la corona española, no todos, las expediciones fueron producto especialmente del apoyo de la corona española, sino que de alguna manera algunos muy poquísimos, y dentro de estos aparentemente Isabel de Castilla patrocinó algunos proyectos de Colón. Por eso explican históricamente que los territorios de las que llamaron Indias Occidentales quedaran incorporadas políticamente a la corona de Castilla. Y por eso es que nosotros en América hablamos el derecho castellano, pues de Castilla, ¿va? Y no los otros derechos peninsulares que se proyectaban desde España sobre estas comarcas del mundo. Ya establecido, digamos, los españoles se decretaron algunas disposiciones por parte de la corona. Uno, que se respetaran las primitivas costumbres jurídicas de los aborígenes, sometidos tanto en costumbres, siempre que no estuvieran en contradicción con los intereses supremos del colonizador. Las costumbres de los sometidos influyó en el derecho e instituciones económicas en un momento determinado. Algo que es importante, no rompieron todo el esquema. Recuérdense que eran poblaciones bastante significativas de los nativos y la cantidad, especialmente de personas que llegaron a estos territorios, no contaban con tantas personas. Para ustedes eran muy limitados al inicio. Sí, mandaron algunas personas, digamos, encargadas por velar de los intereses, los funcionarios reales, para ustedes, encargados de cuidar y de proteger especialmente lo que eran las nuevas riquezas que iban a encontrar en estos territorios. Y tal vez uno de los elementos más importantes que se va a manifestar
en aquel entonces, digamos, las exigencias del nuevo ambiente geográfico, económico y social, pues hicieron prácticamente inaplicable en muchos casos el viejo derecho castellano para regir las nuevas ciudades coloniales. Entonces hubo necesidad de dictar nuevas leyes, aún por las propias autoridades coloniales, con la aprobación de la monarquía, normas jurídicas. Este conjunto de normas constituyó lo que comúnmente se le designó con el nombre de derecho indiano. No voy a creer que este tuvo una aplicación significativa, era muy difícil por las distancias con que se realizaban, se establecían, digamos, las diferentes actividades que se realizaban y entonces muchas veces lo que prevaleció siempre fue propiamente las primitivas costumbres de los aborígenes, algo así como pasa en el interior de la República. A veces la autoridad no es sobrepasada especialmente por la delincuencia y en algunos casos cuando son capturados algunas personas por diferente tipo de delito, ustedes saben, han podido observar que pues los hincan, les amarran las manos o les hacen dar una vuelta de rodillas en toda la comunidad o ahí de rodillas le dan como 10 varas con varas de membrillo con el propósito de disuadir este tipo de situaciones. Para esto no lo contempla especialmente las leyes en nuestro país, pero son normas que se aplican especialmente entre estas comunidades, incluso a las señoritas o a las mujeres que han cometido algún delito, lo que más creo que es aparentemente les duele o les hace es que les cortan el pelo a ustedes. Y en algunos otros casos, pues, se pasan, a ustedes los queman. El derecho indiano nació 3 meses y medio antes de que conoce al Palos de Noguera en su primer viaje de descubrimiento. Los reyes católicos establecieron la base jurídica con la cual va a gobernar el mundo. Otra definición es el derecho vigente en las Indias y en las islas oceánicas colonizadas por España y comprende, además del concepto anterior, el conjunto de normas establecidas por las autoridades españolas residentes en los nuevos territorios y las costumbres regionales o locales, lo que constituye el denominado derecho indiano criollo. Otros elementos, en un primer momento los reyes católicos pretendieron que en Indias únicamente se aplicara el derecho castellano. Sin embargo, ante la nueva realidad social que ya presentaba muchas situaciones negativas por los lugares geográficos tan alejados en que se mantenía, tuvieron que crear normas específicas para cubrir las necesidades de las tierras conquistadas. Así nace un nuevo derecho, el indiano, que junto al castellano eran los vigentes en la colonia. En sentido amplio, deben considerarse también el derecho castellano, las bulas papales, algunas capitulaciones, las costumbres desarrolladas en algunos municipios de españoles y las costumbres y disposiciones indígenas, siempre que no fueran contrarias a la religión católica o al rey. Respecto al ámbito de aplicación de las normas, el derecho castellano tiene carácter supletorio respecto al derecho indiano, ya que este se aplicaba en circunstancias que, por no estar previstas en la norma española, requería de una regulación propia. Así lo tenían que observar las autoridades. Tanto los gobernadores como las justicias estaban obligados a reconocer el orden y la forma de vida de los indígenas, así como sus usos y costumbres, siempre y cuando no fueran contrarios a la fe católica ni a los intereses de la corona española. O sea que había un respeto más o menos para las costumbres y tradiciones que en aquel momento se establecieron, pero la realidad, ¿cuánto fue? Es innegable. Ustedes, cuatro características tiene el derecho indiano. El primero es un casuismo asentado y en consecuencia una gran profusión. Es un derecho que predomina el derecho público por sobre el privado, es decir, trataba de solucionar problemas concretos ocasionados, diferencias en cada uno de los casos. Se trató de generalizar en la medida de lo posible la solución para cada caso concreto que en ese momento se establecía. Como ustedes se pueden imaginar, una conquista y colonización, aparecen en cada momento diferentes tipos de problemáticas y entonces se creaba un elemento importante para poder regular los tipos de inconvenientes jurídicos que en ese momento se pudieran tener. Hay una tendencia asimiladora y uniformista.
se pretendió desde España, primero por los monarcas de Austria y más todavía por los de Borbón, estructurar la vida jurídica de estos territorios. Esto quiere decir que fueran unificados para todos igual, ¿verdad? Con visión uniformadora y tratando que todos asimilaran las viejas concepciones peninsulares. Y obviamente no fue lo que se esperaba. En diferentes lugares no se dio de la misma forma en las comarcas. Prevalecieron en algunos territorios las prácticas constitucionarias de cada lugar. Me imagino que no solo pudieron haber faltado algunos funcionarios reales, porque acuérdense que dentro de del ámbito o las huestes que vinieron, digamos, a estos territorios, independientemente de la parte religiosa, los sacerdotes siempre venían togados o abogados, para ustedes como funcionarios reales encargados de impartir, uno la parte espiritual y la otra lo que es aplicación de las normas jurídicas en aquel entonces, pero para un vasto territorio era bastante complicado. Una minuciosidad reglamentaria, los monarcas quisieron tener en sus manos todos los hilos del gobierno de un mundo tan vasto y lejano. Lo mismo conocer de los problemas políticos y económicos que afectaban a todas las Indias o a toda la demarcación territorial de una audiencia o virreinato, o de cuestiones pequeñas. Era por la desconfianza en sus autoridades coloniales que multiplicaron las instrucciones de gobierno y complicaron extraordinariamente los trámites burocráticos y administrativos. Una de las situaciones que se enmarcó en aquel entonces es que el capitán o el adelantado, le llaman capitán general o adelantado, tenía la facultad para ceder y conceder tierras a todos aquellos que de alguna manera habían participado en este proceso de conquista y colonización, pero parece que hubieron situaciones anómalas. La palabra correcta, hubo corrupción, ¿verdad ustedes? En la distribución de tierras. Y entonces, después la corona se enteró, obviamente, por diferentes circunstancias, por cartas, etcétera. Algunos quedaban en España y se quejaban de los abusos que cometían algunos conquistadores y colonizadores, y entonces reglamentó que todas las actividades jurídicas que se realizaran en estos territorios debían de pasar un proceso de carácter burocrático y administrativo para su aprobación. Entonces, cuando se dieron los territorios o tierras, especialmente a los colonizadores y conquistadores, tuvieron más adelante que ratificar ante la corona española las disposiciones emanadas en ese momento por el capitán general, ¿verdad? Y un cuarto elemento característico, con un hondo sentido religioso y espiritual, dos fueron las preocupaciones fundamentales de los monarcas en la conquista y pacificación: la conversión de los indígenas a la fe católica y a la defensa de la religión. Entonces, las fuentes del derecho indiano están constituidas por una gran cantidad de reales celdas, son documentos que emanaban especialmente de la corona española, reales órdenes, provisiones, instrucciones, ordenanzas, que tenían por objetivo regular las nuevas circunstancias que se presentaron en las Indias con la aplicación del derecho castellano. Las normas castellanas para las Indias se clasifican conforme a Cruz Pines de la manera siguiente, ¿va? Pero de esta situación es lo que se establece. Lo importante que podemos mencionar es que de alguna manera casi todas las disposiciones emanadas por la corona española, incluyendo las características del derecho indiano, no tuvieron una aplicación muy significativa con respecto a estos territorios. Más o menos poco a poco fueron desapareciendo. Después tenemos el carácter de las expediciones descubridoras, el esfuerzo privado y la acción oficial del Estado, capitulaciones políticas, las ordenanzas. Y el descubrimiento y conquista y colonización fue una obra eminentemente popular. Esto significó que en las expediciones predominó el esfuerzo privado, individual, sobre la acción oficial del Estado. Ustedes aquí podemos siempre establecer que de alguna manera, pues el Estado fue de alguna manera poco lo que pudo aportar, sino fueron grandes empresarios que corrieron riesgos muy significativos
por el hecho de que este nuevo tipo de empresas lo que podría establecer era que de alguna manera todo el riesgo de este tipo de empresas lo conllevaba la iniciativa privada. Por ejemplo, una zozobra de un carro por las cuestiones climatológicas en aquel entonces. Ellos eran los perdedores, pero de alguna manera habían ciertos elementos como alguna capitulación o contrato que vamos a ver aquí adelante. Se financia la empresa de la conquista, tenía un financiamiento privado. Una vez que el conquistador contaba con la capitulación, o sea, el contrato y los recursos financieros, organizaba este tipo de empresa, es decir, organizaba una expedición de carácter militar. Dentro de esto ya les había mencionado que de alguna manera las personas que integraban eran muchas personas del sector popular que buscaban en estos territorios nuevas fuentes de riqueza, especialmente prácticamente como mercenarios, algunos nobles empobrecidos, otros que venían a buscar riqueza y fortuna y regresar a España, órdenes religiosas, religiosos especialmente. En algunos casos también se mandaron algunas personas que habían tenido algún conflicto especialmente con la ley, pero que más adelante no fue mucho tiempo el que estuvieron. La corona española pensó, bueno, ¿para qué vamos a llevar a estas personas a estos territorios? Y lo que van a ir a hacer es sublevar especialmente a estos, y se regresaron especialmente a España. Se organizaron empresas de carácter capitalistas, eran dirigidas especialmente por un particular. Por lo general las dirigía un capitán de conquista. El capitán de conquista era el principal responsable de la empresa y el máximo beneficiario con respecto a las capitulaciones, ¿verdad? El título jurídico que sirvió de base a toda expedición de descubrimiento o nueva población fue la capitulación o contrato otorgado entre la corona y sus representantes y el jefe de la expedición proyectada. Este contrato que es el papel que jugaba la corona española. La corona española regulaba la empresa de conquista a través de una capitulación. Esta capitulación no es más que el contrato entre quien ejercía los derechos soberanos sobre los territorios de América y quienes disponían de los recursos económicos y humanos para conquistarla. La persona que de alguna manera dirigía o el que representaba el sector privado pues debía tener una solvencia económica que le permitiera, digamos, al establecerse el contrato, pues el capitán general debía de buscar en diferentes lugares todas las personas que podían integrar este tipo de actividad. Recuérdense que el motor principal muchas veces de la economía son el sector artesanal, el comercial, ¿va? Ustedes había sastres, panaderos, herreros, carpinteros, agricultores, etcétera, que son la que le da vida especialmente a un país, ¿verdad? Este se comprometía a una hueste a explorar el rey y de Dios. El rey se comprometía por su parte a entregar privilegios adelantados, a añadirse parte de las tierras, encomiendas, gobernar y repartir tierra. Otras atribuciones que se le otorgaron especialmente al jefe de la expedición, también llamado título de adelantado. El título de adelantado tenía un carácter vitalicio. Un adelantado era la denominación que recibía un alto dignatario o español quien se le encomendaba llevar a cabo una empresa jurídico-militar por mandato, cuenta y bajo designio real. Se le facultó también, esto se considera un elemento importante, se le facultó repartir tierra para ustedes, levantar ciudades y gozar de esos privilegios. Este título era generalmente de carácter vitalicio, ustedes, para toda la vida, o bien podía ser de alguna manera trasladado
a otros familiares. El contrato muchas veces o la capitulación a veces, como era de carácter privado a ustedes, de alguna manera muchas veces era objeto especialmente de traslados a otras personas, se podía vender este tipo de actividad, o sea que podía ser fácilmente manipulable por otros sectores. Los actores sociales de la conquista que el mundo brindó, campesinos, labradores, habitantes de las vías, artesanos y en menor medida nobles empobrecidos hidalgos, la ilusión de superar su condición de pobreza y acceder a privilegios que en Europa estaban reservados únicamente a la nobleza. Tal vez no me acuerdo si se los dije a ustedes, allá en España existía una institución llamada mayorazgo. El mayorazgo consistía únicamente en que al fallecer el papá, el único que tenía derecho a heredar era el primogénito, el primer hijo. Entonces, algunas de las embarcaciones que llegaron a este país venían integradas por algunos miembros de familias reales para ustedes, pero en situación no muy cómoda económicamente, porque no heredaban del papá. Entonces lo que hicieron fue venir a estos territorios, territorio de América, en el cual les permitía, digamos, participar en este tipo de contienda. Tenían beneficios porque todo ahí también dependía del sector social al que pertenecía para poder darle mejores prebendas. Entonces se les cedía, se recordarán que en Guatemala no fue tanta el poder conseguir tanto oro y plata, aunque creo que un poquito más de plata en aquel entonces, tal vez porque las situaciones del oro o donde había que buscar no era el momento adecuado, como es hoy, ¿va? Ustedes, pero en países como México y Perú el oro abundaba, ¿va? Pero si Guatemala no tenía oro o plata o piedras preciosas o todo lo referente a este tipo de material o de joya, podríamos decir, lo que hacían era especialmente ceder o conceder tierras a estos conquistadores que habían participado activamente en este proceso. Pero la tierra no tiene ningún beneficio, porque a mí me pueden entregar tierra, pero yo no la puedo trabajar, ¿va? Ustedes. Tendría que aprender, ¿va? Ustedes. No es mi campo, puede aprenderte, ¿va? Pero los españoles eran huevones hasta la jodida. Ustedes esos vinieron a enriquecerte a costa del trabajo, especialmente del nativo. Solo porque dice Velorio, solo como dice Velorio, eran huevones, pero otras palabras, ¿va? Ustedes. Entonces la explotación de estos personajes pues, fue bastante fuerte. Los nativos, su promedio de vida era más corto a ustedes porque después de trabajar en las minas, hacer trabajos de agricultura, participar en infraestructura, en aquellos tiempos pues el tipo de comida era muy limitado. No existía pollo campero, ni pollo brujo, ni McDonald's, ni nada de eso a ustedes. O sea que su alimentación era precaria, por lo tanto, el trabajo en las minas era muy agotador y las personas que participaban ahí, pues, fallecían mucho más rápido que cualquier otro, por las condiciones que se estaban. Entonces, esta es hasta las bases jurídicas de la colonización en América. Y ya la otra semana espero que tengan algunos ya su libro para poderlos establecer algún tipo de trabajito por ahí, de algunos cuestionarios originales, por supuesto. Algunos compañeros han tenido algún inconveniente cuando han ido a comprar el libro con la señorita Janet, parece. Aparece con 2021 la fecha, pero parece que el que editó ese tipo de libro sacó una serie de 2022, otra de 2021. Entonces no hay problema porque la señorita Janet tiene que agregarlos o apuntarlos para poder ubicarlos bien, ¿verdad? Así que solamente por el día de hoy, patojos, y si Dios lo permite, nos vamos a ver el próximo día
lunes con el tema organismos de la colonia, ¿va? Solamente por el día de hoy, así que cuídense mucho, bendiciones y nos vemos el próximo lunes. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Lic. Gracias por la clase.